Ayer fue el Día Internacional del Medio Ambiente, o del ambiente, como le gustaba decir al doctor Rodolfo Taliche, porque dice el ambiente no se puede partir a la mitad, o sea que eso de medio ambiente no debe ser. Pero bueno, 50 años es la designación de este día en Naciones Unidas, motivo por el cual siempre es motivo de reflexión, de análisis, y bueno, obviamente uno aspira a que el resto del año sea también tema de agenda. Hay colectivos que así lo plantean, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable, y está con nosotros y recibimos con enorme gusto a Raúl Viñas. ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime. Hola, buen día. Un gusto recibirte. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué podemos decir, no? El estado de situación de la cuestión ambiental, que ocupa además un universo de aristas variables, porque podemos hablar desde UPM hasta el monte nativo. A nivel local, por supuesto. Por lo menos, ¿no? Sí, ciertamente. El tema es que a nivel global, en estos últimos 50 años, lo que sí hay, que tenemos que reconocerlo, es una mayor conciencia sobre el ambiente. Ha cambiado algo, ¿no? Pero eso evidentemente no es suficiente dado los problemas o cómo va funcionando el mundo. El tema de que el ambiente, al final, tenemos que reconocerlo, somos todos. Todo es ambiente. Todo lo que nos rodea es ambiente. El ambiente humano, cuando estamos dentro de una ciudad, dentro de nuestra casa, qué tipo de ambiente tenemos. Pero, como se dice en este tema también, uno debe de pensar globalmente, entender lo que pasa en el mundo, pero actuar localmente, que es donde verdaderamente podemos hacer algo. Y si todos trabajamos localmente, al final, el efecto total viene a ser un efecto global. Es verdad que hay más conciencia sobre el medio ambiente, eso es verdad. Lo que también pasa muchas veces en estos temas es cuando uno dice, pero yo veo que todo el mundo hace tal cosa, no cuida, no clasifica. Nadie tira los papelitos en una papelera, primero porque no hay papeleras por ningún lado, pero además ese es otro tema. O me piden que clasifique y después va todo a Felipe Cardoso y se tira. Entonces, es decir, a veces decimos, si nadie hace nada, ¿por qué lo voy a hacer yo? O cuánto puede incidir un cambio de conducta individual en esa globalidad de la cual tú hablas. Bueno, lo que justamente, el cambio de conducta individual solo no es nada. El tema es cuando ese cambio es general. Si todos vamos haciendo lo mismo, si todos buscamos las mejores prácticas, entonces evidentemente vamos a lograr cosas importantes. Lo que sucede también es que, más allá de lo que hacemos como personas, está lo que sucede cuando trabajan entidades, por ejemplo, gobiernos, cuando se trabaja con decisiones que son macro, que afectan grandemente el ambiente de todos. Cuando se decide, por ejemplo, aquí en el Uruguay, permitir la instalación de la planta de UPM en el Río Negro, sin que la planta cumpla con las condiciones ambientales previas que se le impusieron, evidentemente estamos generándonos a nosotros mismos un problema. Cuando analizamos, por ejemplo, que en nuestro país hoy la matriz energética eléctrica es casi 100% renovable. En estos últimos días los informes decían 99% de la electricidad utilizada en el Uruguay es de origen renovable. Eso parece muy bueno, por supuesto, pero tenemos que entender que la matriz energética no es solamente la electricidad. Y más allá de que se están intentando cambios en el transporte, las previsiones indican que nuestro país gastaría más petróleo todavía hacia 2030 del que estamos gastando ahora. Con ese tipo de cosas en mente es que tenemos que pensar en todas las demás cosas que van sucediendo en el Uruguay. Hablamos, por ejemplo, de un tema que para nosotros desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable es básico, que es el agua. Sin agua no hay vida, como nosotros la conocemos. Sin agua de calidad, la vida es muy complicada. Si no cuidamos nuestra agua, si no mantenemos la calidad adecuada en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas, en los recursos que tenemos, bueno, si no hacemos eso, estamos con bastantes problemas. ¿No se está cuidando el agua? Vemos muy pocas acciones para un verdadero cuidado del agua. Por ejemplo, en el río Santa Lucía se han tomado medidas para mejorar la calidad del agua que estaba con muy, pero muy mala calidad, lo cual no solamente nos afecta, digamos, desde el punto de vista de estándar de vida, que es sumamente importante, sino que nos encarece nuestra propia vida. La OCE, cuando tiene que potabilizar agua que ingresa en malas condiciones, tiene que gastar más dinero, y eso nos cuesta a todos. Ni que pensar
si un ganadero, un agricultor tuviera que purificar el agua antes de poderla vertir en los campos, o de dársela a los animales, o de utilizarla para otras tareas. Eso eliminaría cualquier ventaja competitiva que puede tener nuestro país. ¿No es una bendición que lo pueda hacer sin potabilizarla antes hoy? Por supuesto. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que parece que fuera algo que no tiene ningún valor. Y tiene muchísimo valor y el deber de todos es conservarlo. Por otra parte, nosotros vivimos en un país en el cual ahora, hace unos días ya que no está lloviendo, llovió un poco en el norte, no hay previsión de lluvias para el resto de esta semana, por lo que pude ver, pero igualmente, a lo largo del año, cada metro cuadrado del Uruguay recibe 3,5 litros por día de agua. Yo los invito a que traten de llevar 3,5 litros de agua a cada metro cuadrado de un jardín o de una plaza todos los días y van a ver el esfuerzo que eso indica. Llevar 3,5 litros de agua a una hectárea son 35 toneladas de agua y eso lo recibimos gratis y lo recibimos todos los días en promedio sobre nuestro territorio. Lo cierto es que últimamente la cosa cambió un poco, o sea, antes las precipitaciones venían más espaciadas y hablo un poco como meteorólogo, que es mi profesión. Pero últimamente están llegando en golpes, o sea, de pronto pasan varios días o muchos días sin que llueva y nos viene toda junta. Es un cambio que tiene que ver también con el cambio climático, que hoy ya nadie discute prácticamente, que es en cierta parte, o al menos en una parte muy importante, una cuestión generada por las propias actividades humanas. ¿Y es un peligro inminente que nos podamos desabastecer de agua? El Uruguay hoy aumentó la cantidad de agua que tiene. Llueve más ahora de lo que llovía hace 60 años. El tema es cómo manejamos esa agua, y no me refiero a algunas ideas que andan por ahí de generar muchas represas para retenerla porque el agua que se va al mar no sirve. No, el agua que se va al mar sirve, porque esa agua para llegar al mar cumple un montón de servicios ecosistémicos, no solamente para la población humana, sino también para todos los demás seres con los que estamos compartiendo este planeta. Pero además llenar de represas también es un impacto ambiental importante. Por supuesto, pero en determinado momento, en determinados lugares, se plantea que es una pérdida que el agua, una alta proporción del agua que cae en el territorio, termine en el océano, cuando es realmente lo natural. En el Uruguay nosotros tenemos cosas que no nos damos a veces cuenta. Nuestra población, si contamos desde que yo iba a la escuela hasta ahora, apenas creció 500.000 de personas. Pero si miramos en ese mismo periodo, y hablo del año 70 hasta ahora, o sea, 50 años, la población de Argentina, con el último censo, se duplicó. Ojo que se viene otro censo nuestro también, ¿eh? Sí, se está preparando. Pero no creo que haya aumentado no sé, capaz que hay una sorpresa. No, ojalá, no creo. Cuando uno va al supermercado en Uruguay, encuentra canas y encuentra peladas. Sí, lógico. Claro. Cuando uno va al supermercado en otros países, se cruza con muchísima gente joven. Sí, sí. Y eso es una realidad demográfica incambiable, y el hecho de que en el último año hayan nacido solamente 36.000 uruguayos, cuando antes nacían 10.000 uruguayos más por año. ¿No, doctor? Exacto. Bueno, no, tenemos ahora un especialista en fertilidad, ahora después de Vamos a ahí, ver qué es ahí lo que mismo incide. para hablar de esos temas. Ahora, Bueno. yo tengo la percepción, o por lo menos capaz que me equivoco, de años, que el tema de cañadas, o mantenimiento de cañadas, de arroyos, tú hablabas de Santa Lucía, pero vamos al resto de los cursos de agua, ¿no? Que son la base. Ahí está, que son la base porque, o sea, muchos forman después un curso de agua más importante, o no muchos, no, todos. Ahora, ¿cómo están trabajando las intendencias al respecto y obviamente el gobierno nacional ahora con el Ministerio de Ambiente? Porque es como un tema que siempre estamos hablando de lo mismo, pero las cosas no cambian. ¿Y cuánto incide el mal manejo de los residuos o el mal control de lo que es el volcar residuos tóxicos agropecuarios? Uno ve asentamientos al borde de los arroyos, donde se tira de todo, se recicla, y eso sigue, pasa en los gobiernos departamentales y nacionales y sigue igual. En nuestro país tenemos un inconveniente, que es que a pesar de que somos pocos, nos concentramos en las zonas urbanas. Y concentrados en las zonas urbanas se generan lugares donde la habitabilidad es muy mala, como son los lugares inundables, pero que son lugares en los cuales la gente, en cierta manera, busca refugio. La actividad de lo que tiene que ver con residuos puntualmente es muy importante, o sea, en las áreas principalmente urbanas es un factor de contaminación. Pero hay otros factores de contaminación que van a las aguas, que son más difusos, que son más complicados, pero que son mucho mayores en cuanto al efecto que Los tienen. agrotóxicos, por ejemplo. Por La ejemplo. gente que tiene establecimientos. Por ejemplo, campos, el mal uso o el uso inadecuado
justamente de agrotóxicos, de productos que tienen cualidades herbicidas o insecticidas, el mal uso incluso de productos químicos que tienen que ver con la producción ganadera. Por supuesto que eso afecta. Más afecta todavía en determinados puntos, así como los residuos, la actividad industrial. Cuando usted vuelca en un lugar una cantidad grande de residuos a un curso de agua, está generando un problema. Pero esto es viejo, entonces digo, ¿cómo se avanza? ¿Cómo se sigue? ¿Qué se está? ¿Qué pasa? Complemento, lo de Daniel, complemento lo de Daniel con el tema de la reglamentación, cuál es el marco legal y los controles. Porque... Marco legal tenemos bastante bueno, controles no tanto. Y en realidad lo que tenemos que hacer es buscar que de alguna manera esas actividades, esas y todas las otras que tienen lugar en nuestro territorio, más allá de ese cartel de ecológico, ese cartel de sostenible, ese cartel que muchos buscan colocarse en cualquier cosa hoy, que realmente sea así. Somos hijos del rigor, el control es muy importante. La creación en el Uruguay de un Ministerio de Ambiente que ya tenía categoría ministerial dentro de otro, digamos, estaba viviendo ordenamiento territorial y medio ambiente. Sí. Nos genera un ámbito específico desde el cual trabajar. El tema es que se trabaje desde ese ámbito en forma adecuada. O sea, que no se tomen resoluciones macro que después nos generen problemas. Estábamos viendo, por ejemplo, en estos días al ministro de Ambiente, convertido, como decía un compañero nuestro, en el mayor defensor, por ejemplo, del proyecto Neptuno. Un proyecto que de por sí se discute desde la parte económica. El proyecto Neptuno, vamos a aclarar por las dudas, es el proyecto que tiene una empresa privada, lo presentó ahora, a pesar de que dice que era un proyecto de OCE hace muchos años, lo presenta un consorcio privado para sacar agua del Río de la Plata a fin de abastecer a Montevideo. Un abastecimiento que sería alrededor del 30% y en el que vemos que la discusión principal está centrada en si debiera ser público o privado, y es importante, porque en primer lugar la Constitución de nuestro país marca que la distribución de agua y servicios de saneamiento son de carácter público y deben ser dados por entes públicos. Pero además tiene una gran discusión desde el punto de vista económico, porque debido a una forma muy mala que existe en el mundo de llevar la contabilidad de los países, si Uruguay gasta dinero, asigna dinero en obra pública para hacer una obra de ese tipo, todo eso va a deuda y va contra tu grado inversor. Mientras que si lo hace una empresa privada que te lo va a cobrar en cuotas, lo que va hacia la deuda es cada cuota y entonces no se afecta el grado inversor. El tema es que ahí terminamos muchas veces pagando por cosas más del doble de lo que valen. Un ejemplo, nosotros lo tenemos en obra pública con el tema del tren de UPM. El tren de UPM, el Ministerio de Economía y Finanzas lo evaluó en 800 millones de dólares. La empresa dijo que costaba 1.070 y ese es el dinero que solicitó a bancos internacionales con la garantía del contrato firmado por Uruguay. Vean cómo veníamos, 800, 1.070. Si Uruguay gastara 1.070 de golpe, lo asignara, aunque lo gaste en varios años, lo asignara para el proyecto, el grado inversor desaparece. A lo que lo hace una empresa o un consorcio de empresas, lo que se asigna es la cuota que se le va a pagar a la empresa. 148 millones de dólares anuales. Entonces quedamos en la misma categoría, digamos. Quedamos en la misma categoría y terminamos pagando un proyecto de 1.070, 2.220 millones. Bien, la cuestión es que, digamos, para terminar, el Uruguay debe rendir más en todo este tema. Tenemos condiciones que no tiene ningún otro país del mundo prácticamente hoy. La densidad de habitantes en nuestro país, cuando hablábamos recién de la demografía, es baja. Tenemos territorio, tenemos espacio, tenemos recursos, tenemos buenos suelos, tenemos agua disponible en cantidades que ni siquiera nuestros vecinos cercanos, como son muchas zonas de Argentina o Santiago de Chile, reciben menos de la mitad del agua que recibe Uruguay. Tenemos todos esos recursos que forman parte de ese ambiente del cual ayer se dijo era el Día Mundial y se conmemoraron los 50 años. Bueno, en ese sentido, el ministro Peña anunciaba ayer que Uruguay será la sede de la primera reunión del Comité de Negociación Internacional sobre Acuerdos de Plásticos, un desafío global y que van a llegar más de 1.000 personas de todo el mundo para hablar de este tema, ¿no? Esto es una buena iniciativa y cómo evaluás la gestión de plásticos en Uruguay, porque sabemos, las bolsas plásticas, los sorbitos... Que se redujeron bastante. Se han hecho cosas. ¿Cómo evaluás esta gestión y esta noticia? La noticia de que se haga una nueva sesión de un organismo internacional o de una cierta organización aquí en el Uruguay siempre es buena. Desde el punto de vista turístico nos agrega. Desde el punto de vista de gestión ambiental
agrega si los resultados son buenos. Si lo que termina de ahí es una gestión trancada, porque algunos países por determinados intereses no quieren que salgan determinadas cosas, bueno, en ese caso no se habrá agregado mucho. En el Uruguay se está hablando mucho de los plásticos, se está trabajando sobre los plásticos evidentemente. Yo debo reconocer algo que es importantísimo a mi modo de ver. No veo tantas bolsas en la calle y creo que eso lo vemos todos en las áreas urbanas. De cualquier manera, plásticos y nylon y otras sustancias parecidas están a todo nuestro alrededor y no cuando deberían estar. se autorizó por la década del 90 las botellas de plástico en Montevideo, que era el intendente Arana en su momento, fue muy polémico. Después el propio Arana reconoció que habría que haber sido mucho más severo en esa autorización porque abundan los envases plásticos. El envase plástico hoy está en todo el mundo. Es una decisión de alguna manera que se tomó a nivel mundial y a nosotros nos llegó. Seguramente los más grandes acá en la mesa podríamos decir con tranquilidad que no veíamos ni una botella de plástico y casi no veíamos plástico ni nada cuando éramos chicos y íbamos al supermercado, por ejemplo. Hoy la situación todavía es botella diferente. de vidrio. O sea, a pesar de que no está la bolsa, tú tienes la bandejita, tienes esto, tienes... Y parece que fueran cosas sin las cuales no podemos vivir. Y ahí es a donde hay que atacar. Hay que atacar al uso que cada uno hace. Porque si tú no pides la bandeja, si tú dices no me lo des en bandeja, no me pongas una hoja de nylon entre feta y feta del fiambre que acabo de comprar. Si empezamos a hacer eso, las propias empresas que lo están utilizando, en primer lugar, lo van a ver como un ahorro. Obviamente. En segundo lugar, la razón siempre la tiene el cliente. Hay que apuntar a eso. Lo que pasa es que a veces también es más cómodo para uno que no se le pega la feta de mortadela una con la otra, pero tenemos que buscar ese tipo de cosas. ¿Se están viendo la utilización de aljibes, cortito, porque sé que tenemos que irnos, ¿no? ¿Aljibes como pozos negros? ¿Viejos aljibes como pozos negros? Mirá, yo no he visto ninguno. No he visto ninguno. Los aljibes ya quedan muy pocos. Por eso, la mayoría fueron cegados los usan como pozo negro y eso de todas maneras a través de las napas es un punto de contaminación. Es que ¿no? la contaminación por materia orgánica o la contaminación del agua en los suelos es algo muy complicado. Acá en el Uruguay, más allá de que yo hablaba del agua superficial que está en mal estado, hablaba de la lluvia, tenemos que contar también que tenemos grandes recursos de agua de buena calidad en la mayor parte, algunas tienen algunas sustancias más complicadas, a nivel subterráneo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque un daño que se le produce hoy, por ejemplo, a un acuífero en Tacuarembó, al acuífero Guaraní Tacuarembó, el acuífero Guaraní Tacuarembó casi que aflora, ¿tá? Eso, el efecto, va a durar por lo menos 300 años, que es lo que le lleva al agua que llueve en Tacuarembó para llegar hasta el Río Negro y que salga, por ejemplo, en las termas del Arapey. Y no lo vamos a ver. Pero tenemos que cuidarlo porque vamos a dejar gente seguramente. Más allá del poco nivel reproductivo, alguien va a quedar en este territorio o vendrán otros a ocuparlo, que es el otro tema. Mundialmente un vacío no existe. Si hay un vacío de personas, otras personas vendrán a ocuparlo. Claro, es así. Y eso tenemos que cuidarlo. Gracias, Raúl, por venir. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Que pases muy bien.